Gracias, Eva. 7 de la mañana con 40 minutos. Ya está Tomás Aliaga con nosotros para toda la información internacional, partiendo por esta tragedia en Estados Unidos, en pleno Nueva York. Exactamente, buenos días, ¿cómo están? Los invito a que partamos entonces con esta tragedia aérea registrada lamentablemente el día de ayer en Estados Unidos. Estamos viendo las imágenes en que este helicóptero cae, se impacta ahí con toda su potencia sobre el río Hudson, muy cerca de Manhattan. Una situación que deja de momento por lo menos 6 personas fallecidas, es decir, todas las personas que iban a bordo de esta aeronave lamentablemente no lograron sobrevivir. Se trata de una familia de 5 personas, el papá, la mamá y 3 menores de edad provenientes de España. Ellos estaban de vacaciones en Nueva York y lamentablemente ahí estamos viendo la imagen de la familia. Esa imagen fue captada momentos antes de comenzar este vuelo y lamentablemente esta situación termina de la peor manera posible. A esta familia, a estos 5 integrantes que fallecen, hay que sumar el 6º, que es el piloto, que tampoco logra sobreponerse a esta tragedia. Oye, una nueva tragedia aérea en Estados Unidos. Esto es impresionante, ¿cierto? No deja de llamar la atención. Y no deja de llamar la atención cómo cae este helicóptero. Va prácticamente en caída libre. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que se sabe? Claro, mira, ya comenzó obviamente la investigación respectiva. No hay de momento ningún balance preliminar, pero según reportan algunos medios y a través de lo que se aprecia también en los registros, es que aparentemente una hélice de esta aeronave se habría desprendido, específicamente la hélice que corresponde a la cola de esta aeronave se habría desprendido. De hecho queda en evidencia también acá en los videos esa situación que aparecía con una flecha en rojo. Eso es específicamente el momento en que se desprende la hélice, por lo cual una vez que se sale esta parte de la aeronave, prácticamente el piloto ya no tenía ninguna posibilidad por ninguna maniobra, podía sobreponerse a esta tragedia. Esto es algo que, como decíamos, ya está siendo investigado obviamente, pero esta es la teoría que ha ido tomando más fuerza, sobre todo a raíz de los registros. Ahí estamos viendo el registro preciso que nos muestra cómo el hélice se desprende de esta aeronave y es por eso que aparentemente se habría estrellado con toda su potencia. Respecto a la familia, es una familia muy conocida en España. El hombre, por así decirlo, el padre de familia, Agustín Escobar, un empresario ligado al mundo de la tecnología, muy reconocido, como decíamos, en España. De hecho, tenía un cargo muy importante también ahí dentro de la movilidad ferroviaria en España, y su esposa también, a quien estamos viendo ahí en pantalla, también tenía un cargo muy importante, gerente global de una empresa de tecnología energética, y sus 3 hijos, que lamentablemente eran todos menores de edad. Como les decía, ellos estaban de vacaciones y lamentablemente dieron este paseo, pero termina ahí de la peor manera posible. Tomás, ¿la muerte fue instantánea a raíz del choque contra el agua o hubo indicio de que alguno trató tal vez, por ejemplo, de sacarse el cinturón de seguridad, nadar en el río? ¿Qué se sabe de eso? Sí, se sabe que 3 de las personas que fallecieron de estos 6 fallecieron en el instante, ahí en el lugar donde ocurre esta situación en el río Hudson, mientras que los otros 3 fueron trasladados a hospitales, lograron ser rescatados ahí, extraídos del mar, del agua más bien, pero aún así no logran sobreponerse a la gravedad de sus lesiones, y es por eso que se constata la muerte de todas las personas que iban a bordo de esta aeronave. Como les decía, un hecho que ya está siendo investigado, pero por lo pronto ha generado muchísima conmoción, sobre todo en la ciudad de Nueva York, una ciudad absolutamente turística, y que por lo demás este tipo de viajes en helicópteros ahí es algo que suelen hacer los turistas para recorrer de mejor manera esta ciudad. Bien, puesto que, como decías tú, es una verdadera tragedia aérea que azota en las últimas horas a la ciudad de Nueva York. Vemos a este helicóptero que cae a toda velocidad, con toda su potencia, sobre el río Hudson, en las cercanías de Manhattan. Una situación que le quitó la vida, obviamente, de manera instantánea a los 6 ocupantes de esta aeronave. Y las víctimas ya se constató, por ejemplo, que corresponden primero que todo al piloto, pero además a una familia de 5 integrantes que es una familia de personas de España. Ellos habían viajado hasta Nueva York para pasar una especie de vacaciones, pero lamentablemente esta situación terminó con la peor tragedia que se pudieron haber imaginado. Ahí estamos viendo los registros compartidos habían sido capturados más bien estos registros previo a que comenzara a elevarse esta aeronave, y ahí tenemos a pantalla dividida el momento exacto en que esta aeronave colapsa por completo y termina por estrellarse, quitándole la vida a todas estas personas. Lo más lamentable de toda
esta historia, Mane, es que 3 de las personas fallecidas son niños, prácticamente son menores de edad, los hijos de esta familia española. ¿Qué es lo que ocurre con esta aeronave? Es lo que ya está siendo obviamente investigado por las autoridades respectivas ahí de Estados Unidos, pero ya han surgido algunas teorías preliminares y que también quedan en evidencia en parte de estos registros que apuntan a que se habría desprendido, se habría desacoplado una de las hélices de esta aeronave y eso es lo que habría terminado por impulsar a que se desplomara, así como queda en evidencia en los registros. Y de hecho tenemos también un video con una especie de flecha roja que apunta ahí el momento preciso en que esta hélice, aparentemente de la parte de la cola de esta aeronave, es la que se desacopla. Ese es el momento preciso. Ahí tenemos con esa flecha en rojo apuntando a cómo la hélice va ahí sola, puesto que el resto de la aeronave ya había colapsado y ya estaba ahí sumergido lamentablemente en el río. Algunas de las informaciones también que han trascendido en torno a esta tragedia es que por lo menos 3 personas no fallecieron de manera instantánea, sino que lograron ser rescatados, trasladados a hospitales, pero aún así no lograron sobreponerse debido a que las lesiones y la condición crítica en términos de salud que los dejó atravesar esta situación no lograron sobreponerse a esa situación. Y esta familia española, se conoce que el padre de esta familia, Agustín Escobar, es un muy conocido empresario proveniente de España, exdirector ejecutivo de una conocida empresa de tecnología y de hecho también actual director de movilidad ferroviaria de esa misma compañía de tecnología muy reconocida internacionalmente. La esposa también de este hombre, también muy reconocida en España, gerente global de una empresa de tecnología energética también, además de los 3 niños que lamentablemente ahí estamos viendo la imagen de ellos, también acaban de perder la vida en medio de esta tragedia. Claro, porque la primera imagen que uno ve de este helicóptero cayendo, o sea, prácticamente esto es caída libre, cae directo, ni siquiera va planeando, porque hemos visto cómo en otras tragedias aéreas de repente las aeronaves van más lentos, ¿cierto? Van cayendo de a poco, van planeando. Ahora este no es el caso, se ve esta caída inmediata y tú lo que mencionabas de esta imagen con la flecha roja donde se ve la hélice o parte de la hélice, claro, que queda aparte de este helicóptero y ahí uno dice, pero ¿cómo diantres pasó esto? ¿Cómo la hélice se desprende de un helicóptero? O sea, es raro. Es raro, exactamente, es algo que ya está siendo investigado, ya ha generado varios cuestionamientos en torno a la mantención de esta aeronave, puesto que, claro, es muy poco común que se desprenda la hélice, así como queda en evidencia en los registros y, claro, ahora van a tener que ser las autoridades quienes determinen qué fue lo que ocurrió, pero también se conoce, Mane, que esta aeronave en específico había despegado por lo menos entre unos 15 a 20 minutos antes desde un helipuerto del centro de la ciudad y estaban haciendo un recorrido ahí. Un recorrido turístico, porque sí. en Nueva York se suelen hacer este tipo de recorridos en helicóptero. Claro. Es parte de, digamos, como de un must como de Nueva York para hacer. Exacto. Y es muy habitual, es muy común que las personas que obviamente tienen el poder adquisitivo lo hagan. Claro, para ir recorrer Nueva York desde las alturas y de hecho es algo, como tú bien decías, muy común y de hecho también, según ha reportado la prensa estadounidense, el piloto que en este momento estaba ahí comandando esta aeronave ya había realizado por lo menos 6 viajes anteriormente ese mismo día jueves, es decir, el día de ayer, en esta misma aeronave que lamentablemente se estrella, así que claro, ahora lo que cabe cuestionarse es en torno a la mantención de esta aeronave, si es que se había sido sometido a las revisiones respectivas, puesto que, como decíamos, es muy extraña la manera en que aparentemente se desacopla esta hélice y finalmente es eso lo que hace que el piloto ya no tenga prácticamente nada más que hacer. No hay ninguna maniobra que lo haya podido salvar, puesto que al verse ahí salida esta hélice, prácticamente ya, como decíamos, se produce esta caída libre, así que una situación absolutamente dramática, ha generado muchísima conmoción, no solamente en Estados Unidos, sino que también en España, puesto que esta familia venía desde ese país, como decíamos, desde Europa y era muy reconocido ahí, ambos empresarios muy conocidos en el mundo de la tecnología, así que una situación que lamentablemente vuelve a enlutar, como decíamos, a Estados Unidos y a España y que nos vuelve a dejar imágenes muy dramáticas en torno a una nueva tragedia aérea.